Muy buenas tardes. En este video vamos a explicar cómo realizar un ejercicio de ciclo de Brayton ideal de forma directa en una hoja de cálculo de Excel. Antes de iniciar este procedimiento, empecemos recordando que el ciclo de Brayton es un ciclo termodinámico consistente, en su forma más sencilla, en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Es uno de los ciclos termodinámicos de más amplia aplicación, al ser la base del motor de turbina de gas, por lo que el producto del ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que se emplee para la producción de energía eléctrica u otro aprovechamiento en nuestro diario vivir. La idea de esta dinámica es convertir un ejercicio del ciclo de Brayton ideal de forma automática Excel. Aquí podemos observar, aquí podemos observar que con solo ingresar los datos de la temperatura 1, temperatura 3, la relación de presión, eficiencia del compresor y por último la eficiencia de la turbina. Como pueden ver, nos resuelve, la, nos resuelve los 4 estados de este ciclo. Ahora bien, ¿cómo hicimos esta hoja? Lo primero que debemos hacer es convertir esta tabla de propiedades de gas ideal en el aire. Hay que llevar esta tabla a Excel. Como ya yo lo tengo, aquí está toda la tabla con sus valores indicados. Muy bien. En este ejercicio que podemos ver aquí, nos dice que tenemos una relación de presión de 8.4375 sobre 1.125. Lo ingresamos en la tabla. 8.4375, 1.125. Nos da una relación de presión de 7.5. La temperatura del gas es de 430 Kelvin en la entrada del compresor. Esta temperatura en Excel es la temperatura 1. Ingresamos el valor 430 y por último una temperatura de 1347 Celsius en la entrada de la turbina. Podemos observar que esto está en Celsius, así que tenemos que convertirlo en Kelvin, el cual nos da un valor de 1620. Después de ingresar los datos, lo primero que debemos hacer es hallar el estado 1 y el estado 3. Hay una función que nos ayuda a buscar los valores directamente de la tabla. Esta función se llama buscar. Un momentico que tengo la celda bloqueada. Protegemos la hoja para poder así modificar la fórmula. ¿Cómo aplicamos esta función? En tus programas, igual buscar B, le damos en este icono de insertar función para que no tenga fallo. El valor buscado es la temperatura 1 de 430. Seleccionamos toda la matriz, teniendo en cuenta que esta función toma como referencia a la temperatura, que es el valor que vamos a buscar en la tabla. Y también podemos darnos cuenta que al girar la flechita hacia la derecha nos dice que tenemos una fila y 3 columnas. Por lo tanto, vamos a bajar todo hasta completar la tabla.
Listo. Ya tenemos la matriz donde queremos que busque los valores. El indicador de columna es el valor que queremos que nos muestre en los estados. Por lo tanto, yo quiero que me muestre la entalpía, que es la letra que se encuentra identificado con H, y está en la columna número 2. Aquí nos arroja el valor de la entalpía con el punto de referencia de la temperatura 1. Luego de haber puesto esta función, vamos a hacer lo mismo para la temperatura. Mentira, para la presión relativa del estado 1. Al hallar el estado 1, vamos a hallar el estado 3. ¿Por qué? Porque el estado 1 y el estado 3 son temperaturas de gas que entran en la entrada del compresor y en la entrada de la turbina. Luego de haber puesto la función buscar en el estado 1 y en el estado 3, vamos a hallar la presión relativa del estado 2. ¿Cómo se halla? Pues podemos observar que haya multiplicando la presión relativa del estado 1 por la relación de presión. Nos da un valor de 36,86. Por aquí podemos observar que este valor no se encuentra en la tabla de propiedades. Observamos y no obtenemos ese valor. Ahora aquí aplicamos la famosa función, la famosa interpolación lineal para poder hallar un valor aproximado en la temperatura y en la entalpía del estado 2. Al obtener ya la presión relativa, vamos a hallar el número de casilla, que en este instante yo lo estoy nombrando índice, para que nos busque un valor en la tabla que sea inferior a este número de la presión relativa. ¿Cómo hallamos ese índice? Utilizamos la función coincidir. Le damos insertar función para que no tenga ningún fallo. El valor buscado es la presión relativa del estado 2, que es lo que queremos que busque en la tabla de propiedades. La matriz es la columna de la presión. Por lo tanto, seleccionamos toda la columna de la presión. Y nos dice que se encuentra en la casilla número 61. Vamos a confirmar. Buscamos la casilla 61 y podemos observar que hay una presión de 35,5, es decir, inferior a la presión relativa del estado 2. Ya al obtener ese número de casillas, que es nuestro índice, hallamos los valores mínimos y máximos. ¿Cómo lo hallamos? Primero obtenemos los valores mínimos con la función índice. Escribimos. Insertar índice, matriz. La matriz en este caso sería toda la tabla, desde la temperatura, esta es el número de pila, es lo que hallamos con la función coincidir, en este caso nuestro índice. Y el número de columna es el valor que queremos
que nos diga en esta tabla de interpolación de estado 2. Por lo tanto, yo quiero que me diga el valor de la temperatura, que sería en la columna número 1, 740. Al aplicar esta función, copiamos y lo pegamos en la entalpía y en la presión relativa. Pero en vez de eso, vamos a cambiar el número 1 por el número 2, ya que la entalpía se encuentra en la columna 2 y la presión relativa se encuentra en la columna número 3. Ahora bien, ya que tenemos los valores mínimos, hallamos el valor máximo. ¿Cómo hallamos el valor máximo? Aplicamos la misma función índice, pero esta vez le agregamos más 1 para que sume una casilla más en la tabla. Y obtenemos los valores máximos de la temperatura, entalpía y presión relativa. Y al obtener los valores mínimos y valores máximos, vamos a hallar el valor aproximado para la temperatura y entalpía del estado 2. ¿Cómo lo hallamos? Aplicamos la fórmula de la interpolación lineal. Esta fórmula nos dice que es el valor mínimo más, entre paréntesis, valor máximo menos el valor mínimo, multiplicamos con la presión original, que es 36,86, menos la presión relativa mínima, cerramos, dividimos por la presión relativa máxima menos la presión relativa mínima. Tenemos que confirmar que los paréntesis estén bien organizados, porque si no, nos hace una mala ecuación. Ya tenemos el valor aproximado en la temperatura, teniendo en cuenta como punto de referencia la presión relativa del estado 2. Volvemos a aplicar la misma fórmula de la interpolación lineal para la entalpía y para la presión relativa. Pero en vez de ser la temperatura, vamos a escoger los valores de la entalpía, que sería valor mínimo más, entre paréntesis, valor máximo menos el valor mínimo, multiplicado por la división de las presiones relativas. Ya obtenemos los valores aproximados para el estado 2. Ya en este momento llevamos resuelto el estado 1, estado 2 y estado 3. Ahora, ¿cómo resolvemos el estado 4? Lo mismo que hicimos en el estado 2. Hallamos la presión relativa, que es el estado 3 dividido por la presión por la relación de presión. Nos da 111,21. Este 111,21 lo vamos a utilizar como punto de referencia para hallar en qué casilla se encuentra ubicado en la tabla de propiedades del gas. Aquí nos dice que se encuentra ubicado en la casilla 74. Por lo tanto, vamos a confirmar en nuestra tabla de propiedades del aire como el gas ideal.